en la lógica de la unidad, que es parte de lo que se viene hablando en este Congreso y que viene madurando. Por eso los invitados que están ahora presentes son aquellos que coordinaron la mesa de Pymes y Acción Política. Estamos hablando de Mario Sosa y de David Seltzer, que estarán charlando con nosotros durante este rato para contarnos, digamos, qué se encontraron, qué análisis se encontraron en esas mesas de reunión y de algún modo las propuestas, la mirada hacia adelante, porque el desafío de las pymes y la acción política es realmente muy importante. Bienvenidos. Muchas gracias, Ariel. Muchas gracias. Sin dudas es un tema crucial en el desarrollo de las pequeñas y las medianas empresas en la Argentina. El conversar el tema fundamentalmente de la organización que hace, digamos, a la posibilidad de definir una estrategia. Sin unidad, sin organización y sin unidad, estábamos hablando recién con David, es bastante complicado, digamos, que las pequeñas y las medianas empresas sean tenidas en cuenta. El debate que se dio en las 3 jornadas de las mesas que tuvieron aproximadamente 2 horas o 2 horas y media de duración cada una de esos encuentros, una de las primeras conclusiones que saca es que evidentemente el tema era tan espinoso, pero además tan crucial, que requería que esa mesa se comportara, digamos, como una mesa permanente para ir congreso tras congreso, nutriéndose de un conjunto de cosas de las que vamos a hablar esta tarde aquí. Y por otra parte, digamos, cuando se quería definir el problema que tenían las pymes a la hora de la interacción o de ser considerados como actor político, esa falta de consideración era generalmente atribuido a la consecuencia de la falta de unidad. Y entonces, en gran parte, todo el diagnóstico giró y dio vueltas de modo permanente por cuáles son las causas de la falta de unidad. Y ahí David, con experiencia de años en la gremial empresaria, todos lo conocen, y que siempre, digamos, ha transitado ese camino de ver y de encontrar los consensos y sabe de esas dificultades, creo que tiene y tuvo, por supuesto, durante el transcurso de la discusión en la mesa, digamos, en las 3 reuniones, tuvo aportes muy importantes y además casi fungió como subcoordinador o co-coordinador de esa mesa, como consecuencia de esas participaciones tan sesudas que yo al menos pude observar y por supuesto desde ya agradecer. Así que a mí me gustaría, digamos, que David, que tiene el conocimiento de esa problemática, la describa un poco, sobre todo, digamos, en torno a lo que ha venido viendo en este último tiempo, porque además, a pesar de esa necesidad de unidad, también se observan cambios en el momento actual. Así es, Mario, muchas gracias. Y debo decir que en la oportunidad que tuvimos de participar en la mesa que vos condujiste, solamente hemos aprendido. Y ha sido un aprendizaje en la interacción. Y en una interacción programática, que es finalmente lo que muy bien has descrito en la síntesis del trabajo de la mesa. Vos marcaste recién el concepto y la noción de unidad. Y mencionaste también que hay como una evolución en la actividad gremial PYME. En efecto, después de un periodo muy rico durante los 12 años de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, en materia de promoción de la generación de empresas pymes de los diversos sectores y de manera horizontal y de ocupación territorial casi diría plena, sobrevinieron los 4 años de la gestión de Mauricio Macri, en donde, como todos sabemos, ha habido un déficit concreto respecto de la participación del capital nacional en su expresión PYME en la generación de la riqueza argentina. A posteriori, esta situación de pandemia de la que aún no hemos salido ha generado el efecto martillazo sobre el clavo remachado. Pero en todo aquel recorrido, y en este más cercano, el signo característico de la gremial empresaria ha sido el de la dispersión, el de la
relativa imposibilidad de encontrar métodos y estructuras organizativas que pudieran explicar y representar a todo el segmento PYME, aún con sus contradicciones, aún con sus solapamientos y aún con las asimetrías. Pero así como es evidente que los denominados grupos concentrados, que se expresan en los monopolios, en los capitales que tienen terminales contables fuera de nuestras fronteras, en el sistema financiero, no hay ningún inconveniente cuando tienen que reunirse y constituir una expresión de poder concreto. En nuestros sectores siempre hay un inconveniente, cuando está claro que todo los une y nada los separa. Si vos le haces las mismas 10 preguntas referidas al diagnóstico, a las propuestas y a la perspectiva como sujeto económico, a cualquier empresario PYME, 9 de cada 10 respuestas van a ser idénticas. Entonces no hay nada que los distancie y sin embargo están dispersos, sin embargo no se los identifica, no se los ve, no se los considera como un sujeto de la agenda pública. Y eso tiene dos aspectos, un aspecto intrínseco propio del sistema, un sistema que, si me permitís una digresión, ha creído el mito de que el trabajador es un enemigo del empresario nacional y que tironean ambos de dos lados opuestos del mantel, cuando lo cierto es que se sientan a la misma mesa de manera paritaria. Han asumido el mito de que la Argentina tiene un destino de producción primaria, un destino de poco agregado de valor, un destino no industrialista y con la consecuente perspectiva de no apostar y no invertir en ciencia y tecnología, en desarrollo. Y han creído y han asumido que el dirigente PYME debe ser equidistante o abstinente de la participación política partidaria. Esos tres aspectos yo veo que están modificándose de una manera lenta, diversa, pero se están modificando. Y son tres cuestiones que, desarrolladas gremialmente, con la viveza y la inteligencia de los mejores dirigentes, van a confluir en lo que tiene que ser la unidad de representación en diversidad. Y constituir finalmente al sector PYME, al sector del capital nacional, ese capital nacional que invierte en el territorio, que agrega valor en el territorio, que comercializa en cercanías, que genera población, que construye empleos de calidad y con idea de permanencia, porque aquel capital que especula, que fuga, que trafica hasta humanos, ya tiene una expresión, ya tiene su lobby, no necesita que nadie lo invite a ninguna mesa, golpea la puerta y se presenta solito con la autoridad que le da esa potencia. Así que hoy en día se ve permanentemente, lo estamos viendo, esas expresiones, esas manifestaciones, ¿no?, de trabajador y empresario nacional coinciden en sus diagnósticos y confluyen en su perspectiva, porque claramente tienen los trabajadores identidad de clase, y es esa identidad de clase la que tiene que asumir, esa conciencia de clase la que tiene que asumir definitivamente el empresario nacional, el empresario PYME, que es la misma que la del trabajador, claramente, que es la pertenencia a la columna vertebral de la construcción de la riqueza argentina. Entendido eso, no cronológicamente, sino metodológicamente, la unidad va a ser un hecho. Claramente. Pero también tiene que entenderlo el gobierno. No cualquier gobierno, porque quizás el gobierno del 2015-2019
advertía que la construcción de un entramado del capital nacional era levantar un enemigo. Esto es una apreciación personal, no soy el único que lo dice, pero el capital nacional no fue un amigo de una gestión política del tipo de la que vivimos en esos 4 años. En un gobierno como el nuestro, como el actual, el capital nacional es connatural con la ideología del Frente de Todos, en este caso diciéndolo con todas las letras. Entonces, debe asumir, o se propone que el gobierno asuma, ese debe es un poco autoritario, como un instrumento y un insumo de la gestión de gobierno, la unidad y la alta representatividad del sector PYME. Y esa es la apuesta. Nos unamos inteligentemente, de manera programática, como vos vas a explicar seguramente a continuación, y logremos que el gobierno comprenda que debe sentar a la mesa de la discusión grande y permanente a un sector PYME, que es un sector del capital nacional, unificado, federal, industrialista, productivista, feminista, amigable con el medio ambiente y progresista. Claramente, absolutamente de acuerdo, y sintetiza gran parte de la discusión, digamos, estos puntos que estás tocando. Yo quería mencionar que este es el segundo Congreso Industrial del Consenso Nacional de la Producción y el Trabajo. Y yo quisiera que todos los que ven este Congreso, los que lo están viendo, prestar atención a esa denominación. Congreso Industrial Nacional del Consenso de la Producción y el Trabajo. Es decir, yo creo que hay un paso dado en el mismo Congreso en torno a esa unidad programática. Un Congreso en el que a la vez participan muchos funcionarios públicos. Se ha visto aquí en estos 2 días, día y medio que llevamos, la participación comprometida de un conjunto de funcionarios del Estado Nacional o de algún Estado provincial también, por supuesto. De modo, digamos, que el Congreso de alguna manera ya está sirviendo y ya está haciendo un cambio cualitativo respecto de estas demandas que de algún modo vos estás manifestando en tu clara locución. Ahora, la cuestión abordada de la diversidad de organizaciones gremiales empresarias, en las que también se habló a veces, primaba el protagonismo personal por sobre el conjunto de las ideas que son absolutamente comunes. Es decir, hay un conjunto de temas que son cruciales y determinantes de la evolución de los negocios de las pymes en la Argentina, que son absolutamente transversales incluso. Es decir, no son solamente para las pymes de un sector, sino son para las pymes de todos los sectores. El tema del financiamiento es un problema para todas las pymes. El tema del acceso a la energía en condiciones estables, con precios previsibles y no dolarizados, es un problema para todas las pymes. La necesidad de la defensa del mercado interior en un mundo principalmente hoy sobreofertado, digamos, como está siendo, digamos, y en un mundo en donde las naciones se retraen para adentro y muy lejos de estar cerca del discurso liberal de la apertura extrema, están en las antípodas. Digamos, la defensa del mercado interno parece ser un tema absolutamente común a todas las pymes. Y por supuesto, digamos, las cuestiones relativas y más estructurales de la logística o del acceso a las tecnologías, cómo es el proceso de difusión y la apropiación de las tecnologías en las industrias, recorren un conjunto de puntos que son muy comunes a todas las pequeñas y medianas empresas, y sin embargo, ya a pesar de esa situación, que serían puntos más que suficientes para tener un programa de acción que dijera, bueno, señores, ante el problema de la tasa de interés, nosotros tenemos claro que quienes fijan el precio del dinero están en tal lugar, por lo tanto tenemos que ir a un proceso en unidad a la negociación de condiciones de acceso mucho mejores para el crédito. Para nosotros no pasa eso en la práctica. Y esto fue el corazón del debate de la mesa, te acordarás. Es decir, ¿qué es lo que está pasando, digamos, que no logramos, siendo que tenemos problemas comunes? Que esos problemas comunes no solamente son del actor productivo concreto
empresarial de capital nacional o de capital, o como dijo Bruno Capra, empresas argentinas de capital interno. Él decía y recordaba que las pymes era un concepto que había traído en la época de Helbar para acá de México, pero que en realidad desdecía algunas cosas u ocultaba algunas cosas. Nos pareció también muy bueno y muy enriquecedor ese comentario. Las pymes de capital interno, digamos, que se enfrentan con esos problemas comunes, comparten el día a día con los trabajadores. Entonces, muchas veces hay confusiones de este carácter, digamos, que es las pymes tienen un problema básicamente con las leyes laborales. Muy probablemente haya cosas para ajustar, nadie dice que no, pero muy probablemente aún ajustando esas cosas no hayan atacado el conjunto de las pymes el problema central. Entonces, una de las cuestiones elementales de cómo avanzábamos en esto era preguntarnos qué hacíamos. Y esto era lo que tenía que ver con escenarios y estrategia, era la segunda parte, las pymes y la acción política, pero escenario estratégico. Se necesita un actor que se comporte como unidad solamente porque confluye en sus problemas y por lo tanto muy probablemente también confluye en sus objetivos. Pero un programa requiere de una elaboración sistemática, de un proceso metodológico sólido, consistente en el tiempo, elaborado, trabajado, en donde a la vez tiene que estar sujeto a revisiones, porque las estrategias no son de hoy para siempre, digamos, pueden cambiar en función de cómo cambian los momentos. Incluso un cambio de gobierno puede alterar las condiciones de una estrategia determinada en un momento también determinado de la historia. Y por lo tanto, lo que devino como casi evidente en esa discusión era que la construcción de un programa en donde ha habido ejemplos en la historia argentina, no solamente de las pymes y el ejemplo histórico de la CGE, sino también los ejemplos del mundo del trabajo y el conjunto de los programas que han existido por ahí respecto de cómo lograr determinado tipo de objetivos en función de determinadas estrategias que se llaman programas, digamos. Esta necesidad de construir un programa requería, por un lado, del análisis del campo de acción concreto de las pequeñas y las medianas empresas, que son diversos también, se tienen que distribuir y dividir en miles de partes. Es decir, para atacar los problemas financieros, para atacar los problemas de la energía, para atacar los problemas del mercado interno, tiene que estar en múltiples espacios de actividad y eso define o delimita un campo de acción complejo, que hay que analizarlo porque cada uno de esos campos, por supuesto que tendrá que tener alguna estrategia específica. No es la misma la estrategia que se puede tener frente a la banca para ver cómo las pymes obtienen una menor tasa que la que tendrían que verse o lo que tendría que verse para la defensa del mercado interno. Son aspectos diferentes y por lo tanto, digamos, esa situación dibuja la necesidad de ese esfuerzo sistemático del que hablábamos, pero a la vez sabiendo de que no estábamos solos. Esto es lo que se decía ahí, que necesariamente en el marco de un programa y viendo los grandes objetivos y los principales objetivos, un programa dispara también la necesidad de un conjunto de aliados, no solamente de adversarios, entre comillas, que pueden oponerse a un programa de construcción mucho más, por supuesto, inclusivo, como el que podrían tener las pymes y sus trabajadores, que cualquier otro programa de producción en la Argentina. Y por lo tanto, digamos, la definición de esas alianzas también no solamente es tener capacidad de identificar los actores que están en los escenarios en los que las pymes se encuentran, sino también tener la capacidad de estructurar, de construir el consenso y las alianzas necesarias para eso. De ahí devino la necesidad de que la mesa sea permanente, porque precisamente para estructurar todo eso no se podía hacer entre reuniones. Entonces, una de las grandes conclusiones de esto, de la falta de unidad, de la necesidad de la unidad y de la forma de construir la unidad a través de un programa, es que se propone, en consecuencia, que esa mesa sea permanente. Y esa ha sido más o menos por donde han girado las discusiones de esta mesa. No sé si, creo que estamos al borde del tiempo, pero hay tiempo, supongo, para una reflexión final tuya, David. No querría ser yo el que diera la reflexión final, Mario, de la mesa que vos coordinaste y respecto de la cual se construyó esa ideología del programa permanente, porque un programa de esta naturaleza debe, como bien marcaste, ser permanente, porque hay un seguimiento y una evaluación continua
de los aconteceres que uno no espera siempre que ocurran. Por ejemplo, esto de la pandemia, por ejemplo, la irrupción del teletrabajo y de las tecnologías de la comunicación en la interacción laboral y comercial. Entonces, debe ser permanente el programa, debe ser permanente el seguimiento y su evaluación, y debe ser permanente la incorporación de nuevos jugadores y nuevos aspectos en el mismo. Pero sobre todo debe ser permanente el esfuerzo enorme que tienen que hacer aquellos dirigentes que supieron construir una representación dispersa, porque construyeron una representación, en lograr de esa dispersión una unidad hacia la comunidad organizada, que es finalmente de eso que se trata, que supera la expectativa personal, supera la participación individual y ese camelo, permitime esta expresión, esa mentira, esa falacia del individualismo a ultranza y de que yo me salvo solo y el resto no me importa. Esa noción está cambiando en la dirigencia gremial y esa idea está cambiando en la cabeza del empresario, que no mira solamente su bolsillo como nos quieren hacer creer, sino que mira su entorno y opera cada vez más en consecuencia. Claramente. La verdad es que, como les había anunciado antes, teníamos un panel de lujo para poder entender no solamente lo que se fue construyendo en este diálogo entre trabajadores, entre pymes, entre todos los actores que participan de este congreso, sino también tener una gran exposición al respecto, porque es importante todo lo que se trabaja y también es importante cómo se lo dice. Así que les agradezco por la claridad y la compañía de esta tarde a los dos. Gracias, Ariel. Gracias.